Santo. Amén y amén. Queridos amigos, hemos estado viendo ya bastantes cositas. Ya les dije que vamos a empezar a estudiar de menos a más. Es un tema que tiene que ser desarrollado con mucha delicadeza, con mucha prudencia. No estamos tratando aquí una fórmula matemática, no estamos aquí analizando un libro científico, sino que estamos tratando un tema espiritual. Y el conocimiento o la recepción o la asimilación de este tema va a depender de nuestra disposición a contemplar la deidad, a poder discernir bíblicamente y espiritualmente la operación y el misterio de las tres personas que conforman la deidad. Y sin embargo, que nuestro limitado entendimiento pueda también comprender, aceptar y creer que es un Dios. Creemos en un solo Dios verdadero, oh Jehová, oh Israel. Jehová uno es. Y sin embargo, este Dios maravilloso, eterno, infinito y único, se ha revelado a lo largo de la historia, se ha revelado a lo largo de este gran conflicto de los siglos y a través de su palabra en un ministerio misterioso de tres personas. Vamos a seguir estudiando este tema y para eso pues vamos a ir buscando en la palabra de Dios muchos textos que nos van a servir para poder ampliar nuestro entendimiento. Yo les recomiendo, si me lo permiten, que repasen los videos anteriores. Este ya sería el quinto video, el quinto tema. Háganlo con mucha paciencia, repasen los temas anteriores para que tengan una base, ¿verdad? Y no nos sorprendan los temas que siguen, porque la idea es que ustedes vayan siguiendo el hilo conductor, vayan asimilando poquito a poquito este tema. ¿Ok? Es un tema que algunos que no tienen o no cuentan o no han sido bendecidos con la dirección del Espíritu Santo, pues no comprenden, no entienden. Les cuesta asimilar racionalmente esta información. Y es por eso, porque ellos están invirtiendo en este tema todo lo que pueden racionalmente y no estudian con fe, no contemplan la deidad, sino que ellos intentan simplemente resolver este misterio con sus propias capacidades humanas y ahí tropiezan, ¿verdad? Saquemos experiencias de lo que ya sucedió con el pueblo judío, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por la falta de conocimiento, cuando digo conocimiento lo digo en una connotación de discernimiento, no conocimiento netamente intelectual, sino que un conocimiento perceptivo, espiritual, que tiene que ver con una iluminación sobrenatural del Espíritu Santo. El pueblo judío y el pueblo de Israel tropezó en eso, pues ellos comenzaron a vivir y aplicar la letra de la ley, la letra de la palabra de Dios de manera árida, sin espiritualidad. Y nuestro Maestro, el Señor Jesús, vino a restaurar esa verdad bíblica que fue mal comprendida, mal entendida, y a mostrar efectivamente la espiritualidad de la ley, el espíritu de la ley, y no solamente la letra desprovista del bálsamo del Espíritu Santo. Bueno, hoy en día hay personas que están repitiendo la historia, que se acercan a este tema de la deidad, de la naturaleza de Dios, de esa manera como lo hicieron los israelitas con falta de discernimiento, esos israelitas que se acercaban sin reverencia, esos israelitas orgullosos. Bueno, no es la actitud. La actitud para poder acercarse a este misterio de la deidad o de la eterna Trinidad bíblica tiene que ser con una actitud como la de un niñito, en el sentido de que usamos nuestras capacidades intelectuales y cognitivas para entender, comprender, usar la inteligencia que Dios nos dio para comprender el texto bíblico. Pero también necesitamos la fe, creer
creer, cuando la razón llega al límite, a las fronteras de lo inexplicable, comienza y tiene que darle paso reverentemente a la fe, que cree porque así Dios lo ha dicho. ¿Okay? Así que, dicho esto, vamos a repasar unos 2 o 3 versículos que nos van a permitir retomar, engancharnos un poquito con el tema de el último tema que dimos, ¿verdad? Acuérdense que estuvimos analizando respecto a que Dios es uno. Nosotros creemos en un solo Dios. Ustedes recuerdan esa cita de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y vimos varios versículos bíblicos en ese sentido. También confirmamos la idea de que Dios es uno y es único, ¿vale? Pero también hicimos la diferencia que afortunadamente hemos entendido por la palabra de Dios que al entender que tenemos un solo Dios, Jehová uno es, entendimos también por la palabra de Dios que hay más de uno que también es Dios. Y sin embargo sigue siendo uno, ¿verdad? Esta manera de expresar a veces deja perplejo a los hermanos porque no están acostumbrados justamente a esta retórica la cual tenemos que aprender de a poquitito a acostumbrarnos y asimilar, ¿verdad? No, a veces muchos de nosotros fuimos instruidos de manera muy superficial, por aquí, por allá, una pincelada, ¿verdad? Más ahora que las organizaciones religiosas se han vuelto tan irresponsables en la instrucción bíblica de sus miembros, ¿verdad? Para obtener rápidos resultados y rápida aceptación, cayendo en una irresponsabilidad pecaminosa, de consecuencias eternas. Y ahora, pues, al profundizar escrituralmente y teológicamente en este tema, pues a veces se nos hace un poquito engorroso y un poquito a veces nos asustamos y decimos, bueno, ¿dónde nos está metiendo este hermano? ¿Verdad? Pero todo lo que hemos analizado en estos 4 videos que han pasado, pues ha sido bíblico. Hemos respaldado nuestras dichos con la palabra de Dios y nos hemos tomado el tiempo de explicarlo, cada texto y cada argumento. Entonces, creemos, los cristianos, la religión cristiana cree en un solo Dios, único Dios verdadero, distinto a los demás dioses falsos que intentan también esa exclusividad, que no la tienen, ¿verdad? Creemos en un Dios que está por sobre todos los dioses de la tierra y es único, eterno, sin principio ni final. Está por sobre el tiempo, está por sobre los límites geográficos. En fin, ya hemos analizado eso. Pero dijimos en el último mensaje, dijimos que este Dios único cuenta con una característica que es su singularidad en el sentido de que es el único verdadero. Pero también tiene otra característica que lamentablemente no es reconocida por muchos que se dicen cristianos. Y esa característica, claramente enseñada en la Escritura, es de que también, aparte de su singularidad, también tiene una pluralidad. Y también aclaramos, para aquellos que son sensibles a los términos teológicos, pues también aclaramos que Dios nos ha dado inteligencia, Dios nos ha dado capacidades intelectuales para poder desarrollar un vocabulario adecuado, ¿verdad? Que no contradiga la palabra, que no contrarreste la palabra, que no altere el mensaje bíblico, pero sin embargo nos ayude, ¿verdad? Nos ayude a comprender. Es decir, todo me es lícito en la medida que esto no atente contra el fundamento de la religión cristiana. Es por eso que usamos de vocabulario que como seres humanos nos ha sido muy, muy útil para poder explicar y describir este misterio en la cual no existe palabra humana, no existe lenguaje humano o dialecto que pueda describir realmente la naturaleza de Dios. Pero como seres humanos finitos usamos la inteligencia que Dios nos dio para ir creando métodos expresivos para poder describir hasta donde sea posible, hasta donde nos permita la elocuencia o la retórica,
explicar esto, ¿ya? Así que vimos el principio de Dios respecto a su naturaleza, que es singular, pero también vimos que su naturaleza es plural. Cuando digo plural, algunos se ponen nerviosos, dicen, ay, no, está hablando de más dioses, muchos dioses, y lo relacionan con el politeísmo, ¿verdad? O el triteísmo, ¿verdad? Y algunos hermanos confundidos o que han abandonado el cristianismo, pues nos acusan de ser idólatras, ¿verdad? Porque creemos en 3 dioses, dicen ellos. Bueno, tenemos que de alguna manera comprender a estas personas que están confundidas, no tienen cierto bagaje en la palabra de Dios, han sido víctimas de malos guías, de falsos maestros, y ellos de todo corazón han creído un error. Y ha desarrollado en ellos un prejuicio, ¿verdad? Una sospecha contra el vocabulario que no es cierto vocabulario que, si bien no es bíblico, tampoco es antibíblico. Entonces yo veo hermanos que caen en un extremo y dicen, no usemos esa palabra porque esa palabra no es bíblica, dicen ellos, no está en la Biblia. Y caen en el extremo de como que ciertas palabras no están en la Biblia, entonces rechazan el mensaje bíblico, ¿vale? Hay palabras, hay conceptos que no están en la Escritura, porque son conceptos que han sido creados con los siglos, han sido adoptados por los estudiosos bíblicos, ¿verdad? Eso se llama teología. Hay conceptos teológicos que han sido desarrollados con el tiempo para poder hacer un aporte justamente al estudio de las cosas de Dios, a la teología. Eso significa teología, ¿verdad? Estudio de Dios, estudio de las cosas de Dios. Y algunos hermanos lo miran con recelo y dicen, no, yo no acepto nada, ninguna palabra que no esté en la Escritura. Pero no amplían su criterio, su sentido común, y no entienden que hay ciertos conceptos que, si bien no están en la Escritura, porque son conceptos post-bíblicos, ¿verdad?, que se fueron desarrollando después, ¿verdad?, o son ajenos o extraños al texto original, son palabras que describen una realidad bíblica. ¿Ustedes me entienden? El hecho que yo use una palabra, por ejemplo, yo uso la palabra pluralidad, ¿verdad? Dios es de una naturaleza plural. Cuando yo digo plural, la palabra plural no está en la Biblia. Pero la palabra es lícita poder utilizarla porque describe una realidad bíblica. ¿Ustedes me entienden? La palabra no está en la Biblia, pero el contenido, la explicación, el desarrollo de lo que quiero expresar con la palabra pluralidad sí está en la Escritura. ¿Vale? O cuando digo Dios es de una naturaleza singular. Bueno, la palabra singular no está en la Escritura. Pero ¿qué quiero explicar con esa palabra? Quiero explicar un principio que está en la Escritura, que sí está, que existe, que es que Dios es singular, que es único, distinto a todos los demás dioses. ¿Vale? O, por ejemplo, el uso de la palabra Trinidad. Algunos hermanos le tienen alergia y dicen, ay, no, eso es pagano porque no está en la Escritura. Bueno, de la misma manera que acabo de explicar con la palabra singular o pluralidad o plural, bueno, la palabra Trinidad tampoco se encuentra en la Escritura. Pero la palabra Trinidad los cristianos la usamos y la hemos usado por siglos para poder describir el ministerio y la operación bíblica de las 3 personas que conforman la deidad. ¿Se va entendiendo? Estoy tratando de explicar con manzanitas para que no se tergiverse y no se malentienda. ¿Ok? Bueno, una vez explicado esto, voy a seguir entonces desarrollando este pequeño resumen que estaba haciendo. ¿Ya? Hermanos, tenemos que ir desarmando prejuicios porque nos hemos armado una sospecha infundada. Nos han introducido en nuestro inconsciente un veneno, un prejuicio contra ciertos conceptos teológicos, y por rechazar eso, pues nos privamos de conocer tan lindo mensaje. Todo lo que estamos hablando acá en estos momentos tiene su correspondencia en la palabra de Dios. Y lo he descrito y lo he probado en los ya 4 videos que llevamos grabados. Así que en este 4º video inicio con un resumen. Bueno, dijimos entonces que hay más de uno en la deidad que también es Dios. Y a pesar de eso, Dios es uno.
¿Ok? Vimos textos bíblicos para eso, fuimos a Génesis, fuimos a Isaías, fuimos a varios textos bíblicos. ¿Ok? Y vamos a ver unos textos que los encontré hace poquito y me parecieron bien reveladores, bien reveladores. Yo me había preguntado, bueno, ¿la Trinidad bíblica está claramente enseñada y descrita en la palabra de Dios? Sí, pero ¿dónde es más evidente la operación de las tres personas de la deidad? ¿Dónde es más evidente? Bueno, claramente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque evidentemente se describe un hecho extraordinario en la humanidad, que es la encarnación de Dios. Es, por decirlo así, la puesta en escena del Hijo de Dios. Entonces cobra relevancia, ¿verdad? O cobra protagonismo la persona de Jesús, ¿vale? Que es desde el principio tan eterno como el Padre. Solo que desde el punto de vista de la revelación, pues hace su aparición sobrenatural ya para los días de lo que llamamos Nuevo Testamento, ¿verdad? Como también tiene su etapa y después, pues la deidad en su providencia, pues estima necesario también hacer una aparición espectacular en lo que se conoció como el Pentecostés. Ya aparece, ¿verdad? En su gloria y majestad, ¿no es cierto? Este buen Dios en la persona del Espíritu Santo, ¿vale? Así que por ahí va la explicación de por qué algunos dicen, no, pero es que no es tan contundente la Trinidad en el Antiguo Testamento, solamente en el Nuevo, ¿verdad? Bueno, a eso se debe, a una progresión, por decirlo así, de la revelación, una sistemática revelación de la deidad, ¿ok? Ok. Y por eso que también a veces tenemos la costumbre de identificar a las tres personas de la deidad como la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. No es que lo estemos poniendo en estatus de importancia o hagamos uno menor que otro, ¿verdad? No. Nosotros creemos en un solo Dios, pero atendiendo a esta revelación de la deidad, ¿verdad? A lo largo de la existencia de la raza humana, pues en nosotros, de alguna manera pedagógica, pues identificamos a las tres personas de la Trinidad de esa manera, ¿verdad? La segunda persona, la tercera persona, ¿verdad? Pero eso no le quita, digamos, no le resta a su naturaleza divina y eterna de las tres personas de la Trinidad bíblica. Si ustedes me acompañan al libro de Números, vamos para allá. Yo también voy a tomar el tiempo y con ustedes voy a buscar en la palabra de Dios todos los textos. Así que nos vamos a ir tomando un tiempo determinado. Por eso que tienen que programarse para estas conexiones, porque nos tomamos por lo menos una horita en hacer este estudio bíblico. Así que vamos a Números capítulo 6. Vamos a Números capítulo 6, versículos 22 al 27. Mira qué tremendo lo que sale acá. ¿Ok? Ahora, no estoy diciendo que la doctrina de la Trinidad estaba completamente revelada en el Antiguo Testamento. Ya me expresé respecto a por qué pasaba eso. Pero tampoco estaba totalmente ausente. ¿Ok? Yo reconozco que bíblicamente es mucho más contundente la Trinidad bíblica en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Pero eso no quiere decir que está ausente. Claro que está presente. De hecho, todos los textos, incluso de Apocalipsis, que a ver si lo alcanzamos a leer, pues confirman efectivamente la presencia de la eterna deidad o Trinidad bíblica en toda la Escritura. De hecho, ya en la transmisión pasada estuvimos viendo algunos textos de Deuteronomio y de Génesis, ¿verdad? Donde se expresa la deidad en términos de pluralidad. Hagamos, descendamos, ¿verdad? Como también su singularidad. Y creó Dios, ¿verdad? Cuando dice Dios, se está refiriendo en términos globales a la deidad en su conjunto. Y eso incluye su pluralidad, las tres personas. En fin, vamos entonces a Números capítulo 6, versículo 22. Números capítulo 6, versículo 22 al 27. Creo que lo leímos, pero lo vamos a leer otra vez. Y fíjense lo curioso de estos textos. Dice así, versículo 22, número 6, 22.
Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, versículo 24, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Cuántas veces se nombró la palabra Jehová? Jehová, versículo 24, te bendiga y te guarde. Versículo 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga de ti misericordia. Versículo 26, Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y el 27 dice así, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y cierra con la singularidad de Dios. ¿Notaron? Y pondré mi nombre. ¿Cuál es el nombre de Jehová? ¿Cuál es el nombre de Jehová? Yo soy. Cuando se utiliza esta expresión de yo soy, está abarcando, o mi nombre, ¿verdad? O el Señor Dios de Israel, ahí lo que se está haciendo es se está expresando en términos singulares. Jehová uno es, uno. Pero también los relatos bíblicos desgranan, por decirlo así, y mencionan a las tres personas de la Trinidad bíblica. Es decir, hace mención a la pluralidad de esta deidad única. ¿Ok? Ok, si ustedes van a Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías 6, 3. Dice así. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, Santo, Santo. ¿Cuántas veces? 3. Santo, Santo, Santo. Lo que está haciendo ahí el profeta es simplemente dar gloria a Dios o hacer un reconocimiento a la eterna deidad. Y él dedica santo a cada una de las personas de la deidad. Y luego termina la expresión con su singularidad englobando a esta deidad única, eterna y verdadera. Vuelvo a leer Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta que Jehová es 3 veces santo? Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Ok? Acá no se está hablando de 3 dioses, ni de un dios pagano. Acá se está hablando de un Dios. Oh Israel, Jehová, tu Dios, uno es. Pero se alaba a Jehová reconociendo a las tres personas que conforman la deidad. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Okay? Otro versículo que describe tanto la singularidad como la pluralidad de Dios. ¿Okay? Ahora, todo esto era una preparación. Cuando los profetas se expresan de esa manera, ¿verdad? Todo esto es una preparación para la verdad del Nuevo Testamento. Porque si ustedes van a Apocalipsis, capítulo 4, el profeta Juan se expresa de la misma manera. Cuando él da gloria a Dios y exalta a este Dios eterno, también reconoce la operación y el ministerio y el amor de las 3 personas de la Trinidad bíblica. Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 4, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 4, dice en el versículo 8,
Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Noten, Señor Dios. Ya hemos visto bíblicamente que en la eterna deidad o Trinidad bíblica hay más de uno que es Dios, y sin embargo sigue siendo uno, y lo comprobamos bíblicamente como los conceptos de Señor y de Dios también pertenecen a nuestro Señor Jesús. ¿Recuerdan cuando leímos a Isaías? Cuando hablaba de Emmanuel, Dios con nosotros, cuando hablaba de sus sufrimientos, sus padecimientos, Dios eterno, príncipe de paz. ¿Recuerdan eso? Ok, perfecto. Sigamos entonces, dice el versículo 9, Apocalipsis 4:9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Mi pregunta en esta noche es: ¿quién creó todas las cosas? ¿Dios el Padre? ¿Dios el Hijo? ¿O Dios el Espíritu Santo? ¿Quiénes estaban presentes en la creación? ¿Quién creó todas las cosas? Ya vimos bíblicamente en grabaciones anteriores que las 3 personas de la deidad estaban presentes en la creación. Otro argumento bíblico para apoyar, ¿verdad?, este principio del cristianismo. Las 3 personas de la deidad están desde la creación y todas fueron copartícipes y autoras de la creación de todo lo que hay, de todo lo que existe. Y los profetas dan gloria a Dios, a esa deidad singular, única. Oh Israel, Jehová uno es. Y sin embargo, los profetas inspirados por el Espíritu Santo reconocen el ministerio y la operación de las 3 personas que conforman la Trinidad bíblica o deidad. Cuando usamos la palabra Trinidad, lo hacemos porque queremos hacer notar la naturaleza de este Dios único. Y a las 3 personas. Queremos, por decirlo de alguna manera, visibilizar a las 3 personas de la deidad. Por eso que usamos la palabra Trinidad, porque viene, ¿verdad?, de Trinitas. 3. Eso es todo lo que quiere decir. 3. ¿3 qué? ¿3 dioses? No. 3 personas que conforman la deidad. Nuestro Dios único. ¿Ok? Jehová uno es. Pero el misterio de la deidad, pues justamente está revelada en las mismas expresiones de los profetas que reconocen el actuar de 3 personas que conforman la deidad bíblica. ¿Vale? Así que para de alguna manera visibilizar a estas 3 personas que conforman la deidad bíblica, usamos la palabra Trinidad. De ahí yo le explicaba el uso de los conceptos. Usamos ese concepto Trinidad porque queremos también reconocer, ¿verdad?, a las 3 personas bíblicas, ¿ok? Las 3 personas que conforman la deidad. Así que cuidado con estarle teniendo miedo y alergia a la palabra Trinidad, porque ya nos han inculcado el prejuicio de que el que usa la palabra Trinidad es pagano, y eso no es así, ¿vale? Vamos entonces a seguir avanzando un poquitito, ¿ok? Y lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con el Padre. El Padre, Dios, nuestro buen Dios creador, el eterno, Jehová de los ejércitos, ¿ok? Así que lo que vamos a ver es de que a veces la Escritura, cuando usa la palabra Padre, ¿verdad?,
no necesariamente está englobando. Pongan atención a lo que voy a explicar ahora. Pongan atención, porque justamente los hermanos confundidos, como se saben su repertorio de memoria, pues nos pillan fuera de base y lo que logran ellos es lo que quieren. Que lo que quieren es confundirnos, ¿verdad? Que seamos zarandeados, porque justamente nos pillan o nos sorprenden en ignorancia. Entonces, yo les ruego que pongan atención, que hilen fino, para que no sean sorprendidos. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a aprender bíblicamente cómo usar las expresiones bíblicas y saber cuándo o no se está refiriendo a qué cosa, ¿vale? A ver, le hago un pequeño repasito. Cuando en la Escritura se refiere, por ejemplo, a Jehová y habla de Jehová, automáticamente el cristiano que lee eso, o cuando dice Dios Todopoderoso, ¿verdad? O el que es, el que era y que ha de venir, ¿verdad? Y todas esas expresiones que describen a Dios en general, globalmente, a Dios. Bueno, automáticamente el cristiano bíblico sabe que aunque diga Señor, o aunque diga Dios Todopoderoso, o aunque diga Padre, sabemos bíblicamente que ese Señor, Jehová, Padre, el Eterno, ¿verdad? Es parte de su naturaleza, ¿verdad? El también ser tres personas. Ese es el misterio que aceptamos por la fe. Y no necesitamos ningún cálculo científico ni que se escriban 20.000 libros y enciclopedias para explicarnos ese misterio, porque no se puede. Nosotros por la fe entendemos que este Dios único también opera bíblicamente como tres personas. ¿Vale? Ok. Entonces, automáticamente cuando escuchamos la palabra, leemos la palabra Dios o Jehová o Padre, entendemos, aunque no lo diga el texto, entendemos también que está descrito en toda la Escritura, o está incluido en la palabra Padre o Jehová o Dios, las tres personas de la deidad. O sea, no es necesario que cada texto esté nombrando específicamente a las tres personas de la deidad, ¿verdad? Porque entendemos que cuando se habla de Padre o Jehová, está implícitamente en su naturaleza las tres personas. ¿Está claro eso? Perfecto. Perfecto. De igual manera, cuando leemos textos bíblicos donde solamente el contexto se refiere al Padre y al Hijo y se nombran específicamente el Padre y el Hijo, automáticamente como cristianos bíblicos entendemos que aunque el texto nombre solamente a dos, Padre e Hijo, evidentemente también está incluida en la deidad el Espíritu Santo. O sea, no estamos autorizados por la palabra de Dios a ignorar, atacar o desconocer al Espíritu Santo como persona, porque solamente el texto nos nombra a dos integrantes de la deidad. ¿Se va entendiendo? De igual manera, no estamos autorizados por la palabra de Dios para ignorar, rechazar, ¿verdad?, al Hijo, a nuestro Señor Jesús, porque el texto solamente dice Padre. ¿Se va entendiendo la idea de lo que quiero explicar, verdad? ¿Ok? Las tres personas que conforman la deidad están claramente descritas y expresadas en toda la Escritura, ¿vale? Pero hay textos y contextos donde solamente se nombra al Padre solito, otras se nombra al Padre y al Hijo, y otras veces se nombran o se mencionan a la operación de las tres personas. Bueno, ¿qué está sucediendo? Hay hermanos confundidos, hay hermanos que se han alejado de las bases del cristianismo para comprender de manera sesgada y errónea la palabra de Dios. Entonces, pues hay algunos que se han ido a un extremo y se han ido a la extrema unicidad de Dios. Y se dice que solamente existe el Padre, nada más. Todo lo demás son emanaciones, expresiones, y usan palabras, ¿verdad? Ellos también usan palabras para intentar describir lo que ellos entienden por la naturaleza de Dios. Entonces ellos dicen, no hay tres, Dios es uno solamente. Eso le pasa, por ejemplo, a los judíos. Los judíos desconocen a Jesús como Dios, como Hijo de Dios, como el Mesías. Y peor todavía, desconocen la operación o personalidad del Espíritu Santo. Ellos dicen solamente uno.
y se basan en Deuteronomio 6, ¿verdad? ¿Se recuerdan? En Deuteronomio 6, 4. Entonces ellos dicen, no, dice el judío, Jehová Dios uno es, oh Israel, Jehová uno es, y ahí se quedan, se van a un extremo que se ha descrito eso como una extrema unicidad de Dios. ¿Ya? Algunos le han llamado los unitarios, los unitaristas le han llamado, ¿ok? Porque ellos solamente exaltan un aspecto de la naturaleza de Dios, que es su singularidad. Ya explicamos lo que es eso, ¿verdad? Así que por eso es importante que escuchen las presentaciones anteriores. Luego tenemos otro grupo de hermanos que se hacen llamar cristianos y solamente cogen los textos, ¿verdad? Donde el contexto solamente nombra al Padre y al Hijo. Entonces dice, ¿ve? Son dos. O sea, primero tenemos los judíos que solamente dicen que es uno y se van a un extremo y desconocen a las dos personas de la deidad, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús y la persona del Espíritu Santo. Ese es un extremo. Y luego tenemos otras ramas, ¿verdad? Que teológicamente se conocen como los herejes, ¿verdad? Que son personas que se alejan del cristianismo para seguir interpretaciones o visiones particulares de la palabra de Dios. Entonces algunos dicen, ve, mire, ahí está el texto. Dice Padre y el Hijo, Padre y el Hijo. Entonces solamente hay dos. El tercero no existe porque la palabra tercero no está en la Biblia. ¿Ok? Entonces están cayendo en este error por no comprender el lenguaje, por no comprender los procesos teológicos que Dios ha permitido para poder comprender o acercarnos en algo a la comprensión de su naturaleza. Hay otros que dicen, no, si es verdad, están descritas las tres personas de la deidad, ahí clarito están, ¿verdad? Bueno, algo es algo, pero comienzan a cuestionar la naturaleza comienzan a cuestionar la personalidad del Espíritu Santo. Otros cuestionan la divinidad del Espíritu Santo, la divinidad de Cristo. Y así tenemos tantas aristas como tiene un erizo. Y ellos tienen infinidad de posiciones que ni entre ellos se ponen de acuerdo y hasta entre ellos se pelean. Eso sucedió a fines del siglo I y comienzos del siglo II, hasta por lo menos principio del siglo V. Todas estas disputas que tenían que ver con la naturaleza de Dios, y hasta hoy en día el diablo se ha encargado de resurgir esas antiguas posiciones heréticas y las ha vuelto a reeditar, y hay hermanos que han caído en lo mismo pensando que han descubierto la última luz, ¿verdad? Revelada. Y no es más que están repitiendo herejías y tergiversaciones de antaño. ¿Ok? Pero también Dios levantó fieles siervos de Dios, consagrados, piadosos, hombres realmente iluminados por el Espíritu, para contrarrestar este tipo de doctrinas, ¿verdad? Y ellos escribieron tantos libros y tratados contra los herejes, contra Arriano, contra los nestorianos, los sabelianos y así, porque cada uno de ellos se fue identificando con la interpretación de algún erudito, de algún estudioso, de algún teólogo, que se le ocurrió decir que Jesús no era desde la eternidad, sino que era un ser creado, ¿verdad? Era una criatura. Bueno, algunos agarraron esa línea y fueron conocidos como los arrianos. ¿Por qué? Porque comenzaron a seguir justamente al que inventó esa interpretación o esa explicación respecto a la naturaleza de Dios, ¿verdad? Y lo siguieron. Y así se levantaron otros y otros y otros y otros. Y tenemos infinidad de posiciones, y muchos de ellos pues se han ido al extremo, porque al cuestionar la Trinidad bíblica, lo que hace simplemente es comenzar el camino hacia la apostasía de la religión cristiana. Eso es lo que haces al cuestionar la deidad bíblica. Es decir, se transforman en antideidad, hermanos, antideidad, y es un ataque directo al Dios verdadero para asumir posiciones o interpretaciones que al fin y al cabo derivan en la creencia en otro Dios. Porque nuestro Dios no está cojeando, nuestro Dios no es incompleto. La palabra de Dios describe a un Dios, ¿verdad?, revelado en su providencia en tres personas maravillosas, eternas, y que son ciertamente Dios, y que comparten todos los atributos de nuestro gran Dios eterno.
Y ellos, al desconocer este mensaje revelado de la naturaleza de Dios bíblicamente, lo que hacen simplemente es alejarse del Dios verdadero para creer en un Dios falso, en un Dios que dice que es uno, en un Dios que dicen que son dos, otros dicen que son tres, pero no de la misma naturaleza, y comienzan a elucubrar sus teorías y al fin y al cabo terminan creyendo en otro Dios, no en el Dios verdadero. Pero el engaño consiste en que ellos creen haber encontrado la guinda de la torta, ¿verdad? Y que al fin y al cabo los paganos somos nosotros, cuando en realidad los paganos son ellos, los politeístas son ellos y los anticristos son ellos, porque al atacar o cuestionar o rechazar la Trinidad bíblica, lo que hacen simplemente es ponerse en un terreno peligrosísimo, que si no se arrepienten de todo corazón y vuelven al fundamento bíblico o vuelven al cristianismo, pues simplemente van a perder su tiempo, van a ser sorprendidos como ladrón en la noche durante el juicio investigador, sobre todo el juicio de los vivos. Ahora, ¿por qué quiero decir que aquellos que cuestionan rabiosa y fanáticamente la Trinidad bíblica se alejan del cristianismo? Bueno, algunos se alejan del cristianismo para irse al paganismo, al politeísmo, a creer un Dios falso, un Dios que solamente son dos personas. Otros dicen que hay uno, se van a una extrema unicidad. Bueno, hay algunos que peor todavía caen, apostatan completamente del cristianismo y se van al judaísmo. ¿No han visto algunos hermanos a ustedes que comienzan a rechazar la Biblia en español, la Reina Valera, ¿verdad? Empiezan a ver fantasmas en todas partes, ¿no es cierto? No, que eso viene de Roma, que eso no sé qué, que eso viene de Egipto, que eso viene de Siria, que eso viene de allá, y que el traductor, y que no sé qué, y que ahora todo lo griego hay que botarlo a la basura, y ahora hay que irse a lo hebreo, y hay hermanos que empiezan a vestirse como judíos, empiezan a hacerse rulitos, ¿verdad? Ese pelitos, igual que los judíos, empiezan a ponerse equipá, este gorrito que usan los judíos, ya empiezan a rechazar el nombre en español de Jesús, empiezan a decir Yahshua. Hay hermanos que al revés, ya llegan a un extremo del fanatismo y de la locura prácticamente, y caen justamente, o sea, vuelven a la misma posición que tenían los judíos que persiguieron a Jesús. En vez de hacerse mejores cristianos, se hacen buenos judíos. Eso se llama apostasía. Y lo peor de todo es que ellos se rebautizan y comienzan a decirse, no, somos cristianos mesiánicos, ¿verdad? Qué enredo eso, hermano. O eres cristiano o eres judío, ¿verdad? Ok, bueno, yo he visto algunos que hasta empiezan a quemar la Biblia. Es impresionante, tremendo. Bueno, ¿hasta dónde llega esta fiebre, esta locura, por la mala interpretación, por la falta de discernimiento dirigida por el Espíritu Santo? Y eso es porque simplemente comienzan a rechazar a la tercera persona de la Trinidad bíblica, el Espíritu Santo, y al no reconocer la personalidad del Espíritu Santo, pues evidentemente están ejerciendo fe sobre algo que no... Están ejerciendo fe sobre algo... no ejercen fe porque no creen que exista una persona del Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo entonces va a ejercer influencia en ellos si ellos no creen en el Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta? O tienen una noción equivocada de la naturaleza del Espíritu. Ya expliqué en qué consiste la confusión de expresión bíblica, cuando los hermanos que dudan de la personalidad del Espíritu Santo o del Espíritu Santo como una tercera persona de la deidad bíblica, y dicen, no hay un tercero, sino que es Cristo mismo, dicen. ¿Han escuchado ustedes eso? Bueno, yo ya expliqué en qué versículos se basan y cuál es el error de interpretación que ellos tienen. Entonces, esas personas, lamentablemente, si siguen en esa apostasía del cristianismo, pues simplemente no van a ser partícipes del último Pentecostés, porque no creen en la personalidad del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo van a recibir la bendición de algo que no creen? ¿Cómo van a ser partícipes del fuerte pregón, de la famosa lluvia tardía, si ellos no creen en la tercera persona de la deidad, no creen en ese otro consolador, distinto a Jesús y distinto al Padre, pero que también es Dios? No entienden el misterio de la deidad bíblica y al no comprenderlo se sitúan en una condición muy peligrosa, porque cuando efectivamente se manifieste abiertamente y claramente el ministerio del Espíritu Santo en la lluvia tardía, ellos no lo van a reconocer ni lo van a percibir. Bueno, decía
que a veces usamos la palabra Padre y automáticamente entendemos y reconocemos que también eso incluye a las tres personas de la deidad. Sin embargo, hay veces que la palabra de Dios habla de Padre, habla de Jehová, pero se está refiriendo a Dios Padre de manera singular, como la primera persona de la deidad, ¿vale? Todo eso lo vamos a ir explicando ahora. Si ustedes buscan 1 Corintios 8:6, creo que con los textos bíblicos va a quedar mucho más clarito. Si ustedes buscan 1 Corintios 8:6, ya se me está yendo el tiempo ya. Ay, 1 Corintios 8:6, pero es que a veces tengo que tomarme más tiempo del debido para explicar estas cositas, ¿ya? En 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, dice así: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Notaron que acá el texto exalta la singularidad en la deidad? Porque se identifica claramente a Dios como Padre. Entonces, cuando hablamos de Dios y aparece en el texto solito, pues incluimos las tres personas de la deidad. Pero hay veces que el texto se da el trabajo de mencionar a otro aparte de Dios. Y ahí entendemos efectivamente que está hablando de las personas. Está hablando de la pluralidad de Dios. En este caso, versículo 10 menciona, dice, solo hay un Dios. O sea, la singularidad de Dios. Dios es uno. Oh Israel, tu Dios uno es. Pero lo identifica para diferenciarlo del otro. ¿Se dan cuenta que hay más de uno que es Dios? Primero dice el texto de 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios. O sea, establece el principio de todo cristiano que cree en un solo Dios verdadero. Nuestro Dios uno es. Pero para diferenciarlo del otro, de la otra persona, de Jesucristo, le añade a Dios, le añade coma el Padre. ¿Notaron? Al decir el Padre, automáticamente está señalando la pluralidad de Dios, porque tiene que identificarlo como Padre, porque seguramente va a nombrar al otro, y efectivamente lo hace, del cual proceden todas las cosas, incluido el Espíritu Santo. Ya hemos estudiado bíblicamente que el Espíritu Santo proviene ¿de quién? De Dios, del trono de Dios. Por eso que la Biblia se expresa a veces del Espíritu Santo como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo. Esas expresiones están señalando la procedencia, no a la misma persona, la procedencia, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas proceden? Todas las cosas, todas proceden de Dios, del Padre, incluido el Espíritu Santo. Aunque aquí no está nombrado explícitamente, pero se entiende, ¿verdad?, por el resto de la enseñanza bíblica. Vuelvo a leer, 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, coma, el Padre, coma, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual, noten, por medio, porque ese es el rol de Jesucristo, mediador, del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Notaron qué bonito? Vamos a leer otra expresión bíblica. Vamos a Efesios 4:6. Entonces lo que estamos haciendo ahora simplemente es dar unos ejemplos de lo que acabo de explicar y me he tomado casi una hora de explicar todo, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo acá en 1 Corintios 8:6, pues le escribe a los cristianos de Corintio, les recuerda, porque quiero explicarle un poquito el contexto, ¿verdad? Porque leí el versículo solito, pero hay que explicarlo en su contexto. Pablo les recuerda a los corintios que los ídolos que tienen a su alrededor no son dioses en absoluto, sino que hay un Dios verdadero, ¿ok? Ahora, esto no es lo que sus adoradores piensan, porque claro, los corintios creían que había muchos dioses verdaderos, ¿verdad? Los ídolos no representan deidades que tengan una existencia real. Solamente hay un Dios que tiene existencia real. Y es aquel que los cristianos adoran. Así pues, escribe Pablo cuando leí
1 Corintios 8, 6. ¿Ok? Ahora, si ustedes van a Efesios 4, 6, ahora sí, Efesios 4, 6, fíjense ahí, Efesios 4, 6, dice así: un Dios, otra vez el principio establecido del cristianismo, un Dios, ¿verdad? Oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Un Dios, dice Pablo, y Padre de todos. Acá otra vez singularizó, identificó. Primero nombra a Dios en términos generales, ¿verdad? Su unidad, ¿verdad? Singularidad, un Dios. Pero luego desgrana, por decirlo así. Dice, y Padre. Inmediatamente cuando introduce el concepto de Padre, es efectivamente para diferenciarlo o hacer notorio la pluralidad. Porque si hay un Padre, quiere decir que también el contexto está hablando del Hijo. Y al hablar del Padre y del Hijo, ya nos abrimos, salimos de la singularidad para hablar de la pluralidad, y eso ya inmediatamente se abre para poder expresarnos de las tres personas de la deidad. ¿Okay? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Otra vez exaltando, ¿no es cierto?, esta singularidad de Dios, que Dios es, el Dios de los cristianos es un Dios único. ¿Ok? Y si ustedes leen el contexto, pues ustedes se van a dar cuenta que las expresiones bíblicas se van desdoblando, por decirlo así, se van alternando. Hay textos que se nombra al Espíritu, 2 versículos más adelante al Hijo, 2 versículos más adelante al Padre, ¿verdad? Otras solamente hablan de Dios, y nosotros entendemos que está incluida la Trinidad bíblica, ¿verdad? Pues esa es la manera de poder comprender en general el relato bíblico, y no de manera sesgada, utilizando solamente algunos textos para afirmar lo que yo creo. ¿Ok? De hecho, el capítulo 4 de Efesios se titula La unidad del Espíritu. Y nombra al Espíritu ahí. Vean el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo, un cuerpo y un espíritu. ¿Vale? El versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Notaron que ahí están las tres personas de la deidad? Solo que están repartidas y desparramadas en todo el texto. Por eso es importante leer todo el texto y comprender las expresiones bíblicas. ¿Ya? Ok, qué bueno que me están entendiendo. Ahora sí, vamos a Hebreos capítulo 12, vamos más adelantito. Hebreos capítulo 12, versículo 9. 9. ¿Ok? Acá en este texto, lo que explica Pablo, se entiende que el autor de Hebreos es el apóstol Pablo. Acá lo que explica es que Dios trata a los creyentes cristianos como sus hijos, ¿verdad? Al igual que un padre castiga solamente a sus hijos, así Dios permite experiencias desagradables a veces en la vida cristiana, a fin de desarrollar nuestro carácter, a fin de pulirnos. Ahora, estas experiencias no son algo que debamos lamentar, al contrario, tenemos que aceptar. La disciplina de un padre no debería disminuir nuestro respeto hacia nuestro padre. De igual manera, las pruebas que pasamos como cristianos no deberían disminuir el respeto y la reverencia y la obediencia hacia el Padre del cielo, sino que todo lo contrario, debería aumentar todavía nuestra confianza en Él. Leamos el versículo 12 de Hebreos 12:9. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre, notaron, de los espíritus y viviremos? Notaron que aquí dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre? Notaron que en el versículo no está descrita la pluralidad de Dios, no están descritas las tres personas, solamente dice
Padre. Pero nosotros entendemos que el Padre es parte de su naturaleza, la pluralidad, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí dice de los espíritus y viviremos, ¿vale? Cuando dice aquí los espíritus, el apóstol Pablo usa o nombra, por decirlo así, el espíritu. Ya voy a explicar por qué espíritus. Pero dice espíritu porque efectivamente, ustedes saben que espíritu es neuma en griego y es aliento, ¿verdad? Hálito, soplo. Y él lo que está haciendo es nombrar o mencionar un elemento que conforman el alma viviente. Y de hecho, después de la coma dice, y viviremos, ¿no es cierto? Se está refiriendo a seres vivientes. En otras palabras, cuando dice el Padre de los espíritus y viviremos, es decir, está hablando que es el Padre de toda criatura, de todo ser. Ahora, no de cualquier ser, sino que aquellos de los creyentes, porque no todos son hijos de Dios, ¿verdad? Pero de los creyentes, ¿ok? Para afirmar un poquito este punto, vamos a Lucas 8:55. En Lucas 8:55 dice así. Lucas 8:55 dice, entonces, hablando de la hija de Jairo, ¿verdad? Entonces, su espíritu volvió, el de la niña, e inmediatamente se levantó. Y él mandó que le diesen de comer. ¿Notaron? ¿Notaron que en hebreo habla del Dios de los espíritus y viviremos? ¿Verdad? Ok, entonces acá dice, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Entonces el contexto tiene que ver con el Dios de todos los seres vivientes, es decir, que tienen el aliento de vida. Pero no era mi tema. Mi tema era que el texto 9, el versículo 9, Hebreos 12:9, habla de el Padre, ¿verdad? Al Padre. Y aquí la palabra Padre está hablando efectivamente del punto de vista singular. Padre. Y eso incluye dentro de su naturaleza a las tres personas de la deidad. ¿Ok? Ok. Vamos a ir a un último texto, porque ya se nos pasó el tiempo. Vamos al último texto que está en Santiago 1:17. Santiago capítulo 1, versículo 17, y con eso vamos cerrando porque ya me pasé del tiempo. ¿Ok? Santiago 1:17 dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Se acuerdan del texto anterior que leímos? Que todas las cosas provienen del Padre, incluido el Espíritu Santo. Bueno, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¡Qué hermoso! Cuando dice de lo alto se está refiriendo al trono de Dios. Y dice, del Padre de las luces. ¡Wow! Leímos recién en Hebreos 12:9, que decía el Padre de los espíritus. ¿Ok? Y ahora dice el Padre de las luces. ¿Se dan cuenta las expresiones bíblicas que a Dios Padre se le llama de distintas maneras? De igual manera al Hijo y de igual manera al Espíritu. Tiene distintas expresiones para identificar su personalidad. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Vale? Pregunta: ¿el Padre es Padre de las luces? Sí. Jesús es luz, es fuente de luz o de luces. Sí. Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿El Espíritu Santo alumbra? ¿Es luz? Sí. ¿Se dan cuenta, hermanos? De hecho, las lámparas son símbolo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta que cuando el texto solamente dice el Padre, describiendo su singularidad, incluye, ¿verdad?, a las tres personas de la deidad, es decir, incluye a las otras dos personas?
¿Por qué? Porque si bien nuestro Dios es singular, hay una unidad de la deidad, ¿verdad? Dios es uno, oh Israel, Jehová tu Dios uno es, también es parte de su naturaleza la pluralidad, que también es parte de su ser o de su substancia, las tres personas, o por lo menos los otros dos, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿vale? Espero que el Señor haya iluminado nuestra mente para poder comprender en algo este misterio de la Trinidad bíblica, ¿ok? De las tres personas que conforman la deidad eterna. Así que vamos a dejarlo hasta acá, ¿sí? ¿Les parece? Vamos a dejarlo hasta acá. Hoy hemos visto que Dios el Padre es Padre de todos. Vamos a ver la próxima transmisión. Esto sería, a ver, bueno, no sé, voy a avisar a través del grupo oficial de WhatsApp. Vamos a ver después en nuestro próximo estudio que no solamente Dios es Padre de todos, sino que saben ustedes que también fue Dios y Padre de Israel. Y no solamente eso, también fue Padre de los creyentes cristianos. Dios es Padre de todos aquellos que creen en su nombre. Oh Israel, Jehová, tu Dios, uno es. Y ese es un principio que no solamente en el cual creyó el pueblo de Israel histórico, sino que también creemos los cristianos, los creyentes, la iglesia también cree en ese principio bíblico de que Dios es Padre nuestro, es Padre, ¿ok? Y vamos a ver también que Dios también es Padre de Jesucristo. Qué hermoso, es Padre de todo aquel que cree y ejerce fe en su nombre. Así que vamos a dejar hasta aquí el estudio, vamos a dejar hasta aquí la reflexión. Seguramente muchos de ustedes ya se quieren acostar, tienen sueñito, pero es rico irse con esta reflexión bíblica. Oremos para despedirnos. Bendito Dios y Padre, gracias Señor le damos por esta oportunidad maravillosa